Entonces, dos cosas en particular queríamos ver, aversión al riesgo y la otra es algo que se llama framing effect, o cómo uno enmarca los temas de responsabilidad social. Lo que salió de este paper, y lo importante no es el paper, es que los empresarios, o lo que son muchos de nuestros estudiantes, son estudiantes part-time en general, son mando medio o alto, son terriblemente aversos al riesgo. ¿No? Los emprendedores suelen aman el riesgo, no, acá en este caso son aversos al riesgo. Entonces, y nosotros hacíamos una pregunta, o sea, si usted tiene la probabilidad de empezar su propio negocio, 80% de probabilidad de que le vaya bien, 20% de bancarrota. A los que le preguntábamos 80% de probabilidad de ganar, todos querían emprender. Si uno decía 20% de bancarrota, que es lo mismo, no querían. O sea, aunque sea un 20%, que era el mínimo riesgo, que era lo mismo, si el problema estaba presentado en función de pérdida, eso generaba una reacción negativa. No, si uno le hacía un framing positivo, un enmarque del problema positivo, de cuánto podían ganar, de cómo haber, de las oportunidades, la reacción era completamente diferente. Y vimos también, y esto creo que era algo interesante, es que había un efecto de género, ¿no? Cuando dividíamos el tema entre mujeres y varones, se veía que las mujeres eran menos, en temas de emprendimiento social, menos susceptibles al tema del riesgo. Para el emprendimiento social, o sea que había como un anchor, como una forma tenían un cierto principio que querían llevar y no importaba el riesgo, lo querían sacar adelante. En cambio, en lo que eran los varones, cuando el riesgo aumentaba, abandonaban la idea de llevar un emprendimiento social. Y lo opuesto eran con emprendimientos comerciales. Las mujeres eran muy sensibles al riesgo en emprendimientos comerciales. Entonces, cuando uno emprendía un momento comercial y pensaban que iban a ganar, iban, pero cuando uno empezaba a hablar de perder, ya no hacían emprendimientos comerciales. Entonces era un tema de género bastante interesante que a mí también me hizo pensar cómo presentamos los proyectos o los problemas o los temas de responsabilidad social o los casos. Y la mayoría de las veces se enfrentan, ¿por qué? ¿Cómo lo ven ustedes cuando un empresario quiere hacer algo de responsabilidad social? Cuando va a ganar, o sea, en general quiere tener una probabilidad positiva, pero en muchos de los casos cuando tiene una crisis. Cuando tiene algún problema con algo, tiene que manejar a distintos stakeholders o tiene que responder a algunos temas, entonces en general solemos presentar a los temas de responsabilidad social como conseguir paz social en las mineras, cómo conseguir evitar riesgos, ¿no? Entonces, si bien hay esta aversión al riesgo, el framing negativo hace que la gente perciba estos proyectos no como dedicados al negocio y no como potencialidad de ganar dinero, sino realmente como algo que se hace de vez en cuando y no como parte del negocio. Entonces esto fue una de las cosas interesantes. Otra cosa que empecé a ver y que venía de esto de mi desilusión con los casos, era que yo digo, pero ¿cómo puede ser que esta gente lo resuelve perfecto? Y después le pregunto, ¿qué harías en tu empresa? O miro la tesis y veo, es una barbaridad. Digo, y es la misma persona que resolvió maravilloso el caso Wok, que es magnífico, si lo pueden, úsenlo. Es uno de los casos Harvard escrito por el grupo Second. Entonces decidí, y esto fue antes de hacer la investigación, mandarlos a la calle. Entonces empecé, así, yo suelo hacer cosas medio locas que a veces me sale muy mal, por suerte salió bien. Y los cursos que eran de una semana, en general daba una semana, a veces son bisemanales, lo máximo daba 2 semanas. Y esto era justo antes que termine mi curso de responsabilidad social. Cuando ya habían visto todos los principios de responsabilidad social, después me quedaba una clase más que ellos presenten y después el cierre ya del curso. Entonces les daba los armaba en grupos y les daba como guía que tenían que hacer esto. En una semana, máximo 2, como decía según la maestría, tenían que hacer un negocio con un foco, con un enfoque de responsabilidad social, un negocio responsable. Tenían que ejecutarlo, hacerlo y tenían que ganar beneficios. La nota la iba a poner absolutamente en función de los beneficios económicos que consigan. O sea, la nota no la iba a poner en función del impacto, ni ningún bla, 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 sino que como dicen ellos, el bla, bla, no es mío, digamos. La nota venía directamente alineada con los beneficios económicos. Me vinieron críticas de todos los profesores de todos lados, pero ¿cómo se está diciendo que valoren? Pero esto era realmente a propósito, para obligarlos a hacer un business case, un caso de negocio de un negocio, que desde el principio tuvieran que empezar en ganar beneficios económicos y no impacto y perder plata y decir, no importa, estoy haciendo algo bonito, porque si vieron el primer ponente de Mauricio, decía, no podemos dejar de lado si no nos fundimos y tenemos que mostrar el impacto de esto y tenemos que mostrar que nos mejora, pero podemos traer corazón. Entonces, para obligarlos a hacer esa unión, obviamente que si presentaban un negocio
que no era responsable, también quedaban fuera, porque tampoco es un negocio. Y lo que yo quería ver en ese caso también era qué interpretan ellos como responsable. Cuando van a la calle y tienen que hacer un negocio responsable, ¿qué hacen? También les pedí que documenten de dónde venían los beneficios. En Perú, si no, pueden decirme que ganaron 50.000 y no vienen a ningún lado. No tenían que ser formales, solamente, pero de alguna forma, fotos, algo que yo viese que estuvieron trabajando. Y lo segundo, tenían que hacer una documentación con un diario individual sobre la experiencia. Ahí tenía más preguntas individuales de cómo se sentían durante todo el proceso, de cuáles eran los retos, de qué problemas surgieron. Si quieren, después les puedo pasar la guía de preguntas, ¿no? Y ese diario, de hecho, después sirvió para investigaciones. Al principio no surgió como investigación, sino yo quería tener feedback de si los había puesto en una situación muy incómoda. Los primeros ejercicios que hice me daba pánico, porque los profesores estamos muy acostumbrados de armar una clase, ¿no? De controlar todo. Cuando uno manda afuera, y si vienen y no hicieron nada, y si vienen y no vendieron nada, bueno, salieron maravillosos. O sea, uno al final tiene que tener bastante más confianza, creo yo, en los alumnos. Y creo que toda la tendencia de aprendizaje experiencial cada vez está cobrando más importancia y más fuerza, ¿no? Entonces, un poco contarles los resultados. Si les interesa, les puedo dar después, mostrar casos. Y he ido a UCASAL en Salta, por ejemplo, lo he hecho en Francia, en 2 universidades, lo he hecho en Suiza, en San Galen, lo he hecho aquí en Colombia, en externado. ¿Dónde más? Bueno, en Perú. En varias universidades terminó haciéndose un experimento bastante divertido. Y los que se quedaron, lo que les doy, eso me olvidé, les digo, yo creo en ustedes, voy a darle capital semilla y les doy 20 soles. 20 soles no son ni $10. $10 son 33 soles. Yo le doy $7, una cosa así. Entonces se quedan como congelados, ¿no? ¿Cómo voy a ganar dinero con $5? Entonces, los que se quedan atrapados debo además aclarar, esto vale 10% de la nota, todo el ejercicio, más la presentación. O sea, vale muy poquito de la nota, pero sí les doy la parte competitiva de tener más nota, y en la forma que los corrijo es no en curva, pero los corrijo. El primero le doy 20, al segundo le doy 18, 20 es lo máximo en Perú, después 16, y siempre tengo 1 o 2 equipos que tienen un jalado, como dicen en Perú, una nota mala. Entonces, para que tengan una motivación de realmente hacerlo bien, que en realidad no pesa nada en el promedio final, pero como son alumnos competitivos les importa. Entonces, ¿qué he notado de los negocios que salían de esto? Es que los que se quedan atrapados en el presupuesto, en los 20 soles, hacen negocios pésimos. Venden sándwiches, chocolates, unos hicieron unos chocolates de color verde con mensaje de sostenibilidad dentro, porque tampoco son tan tontos, entonces siempre le buscan la vuelta. Y si hacen un sándwich, usan pan integral y pavo y dicen que están mejorando la salud de todos los peruanos. Y arman unos argumentos y unas presentaciones de PowerPoint y de Prezi y están vendiendo sándwiches. Con ningún... Y encima unos sándwiches carísimos que se lo venden a su padre, a su madre, a su hermana, que pagan, no sé, que si estuvieran en la calle vendiendo la esquina en un semáforo no le compraría a nadie esos sándwiches. Se lo venden a lo de la clase, yo te vendo lo tuyo, tú me compras lo mío, y todos ganan dinero. Muy pocos equipos no han ganado dinero. Entonces realmente los que se quedan en la trampa de el presupuesto, cuánta plata tengo para gastar y soy una empresa pequeña, y la idea es parte del aprendizaje, ¿no? Son proyectos muy malos. Yo, de hecho, esto es una universidad privada, prestigiosa, con alumnos relativamente de clase media alta. Entonces, yo cuando viene este tipo de proyectos los comparo al informal de la esquina. Digo, ¿tú has hecho lo mismo que el señor que vende sándwiches o que tiene el puestito en la esquina? Le digo, y tú vienes de tal familia, de tal lugar, tienes una educación de privilegio, te haces una maestría, las caras no caen. Tengo un alumno que se graduó este año, que vino profesora, todavía me acuerdo del proyecto. Tuve una clase, por ejemplo, que con los 20 soles se juntó toda la clase. Fueron estos de los chocolates, son chocotejas, que es un chocolate peruano, y se juntó toda la clase, que eran 6 equipos, entonces en lugar de tener 20 soles, tenían 120 soles. Que es nada, igual. ¿Quién empieza un negocio con 120 soles? Tenían que coordinar con 35 personas de la clase. Bueno, los jalé a todos, le puse 0 a todos. Y lo que habían hecho eran unos chocolates con mensajitos de sostenibilidad. Y eran verdes los chocolates encima. Digo, ¿quién va a comer chocolate verde? Y segundo, que esto es cosmético, esto es marketing verde. Por eso digo, las empresas después tienen mala reputación porque hacen estas cosas. Y después la otra cosa le digo, yo soy economista. Le digo, ¿ustedes irían a la clase de finanzas o a la clase de economía y se sacaron fotos, doblando papelitos, ellos habían hecho todo? Digo, eso es mi peor pesadilla. Digo, ver alumnos de MBA doblando papelitos. Digo, no tenían hijo para que le doblen los papelitos, no había alguien que podía. Digo, ¿por qué cuando vienen a la clase de responsabilidad social les parece apropiado
doblar papelito, hacer tonterías, cuando en realidad usen costos, costo de oportunidad, no tiene sentido. ¿Por qué tener, tú qué trabajos tienes? Usen el costo de las horas de trabajo, de consultoría que darían. De proyecto no ganan un centavo. Entonces, ¿por qué no están utilizando todo lo que aprendieron aquí? Entonces, eso fue otro de los temas que salió bastante interesante después. Los proyectos que eran exitosos, y algunos salieron buenísimos, eran aquellos que utilizaban el capital social, con esos a sus contactos, a los alumnos, a venderle a otra clase, a la familia, a sus trabajos, pero de una manera positiva. En lugar de venderle algo que es malo, caro, sino que usaban las conexiones para conseguir, no sé, unas chicas vendían unas muñecas de una comunidad de la que era una chica que era de provincia, y otra de las chicas del grupo tenía un contacto con Falabella, entonces lo que hicieron es armarle la cadena de distribución, porque estas comunidades no tienen acceso a los mercados, les ayudaron, además les ayudaron a esas muñecas, se habían enterado que había historias orales de la zona, entonces escribieron como libritos, contando historias de las muñecas, les mejoraron el packaging, usaron cosas que aprendieron de marketing, y no vendieron solo las muñecas y se aprovecharon de las señoras, sino que les agregaron valor, las vendieron más caras y se crearon la cadena de distribución. Y además ganaron como 800 soles de 20 en una semana. Estas chicas estaban fascinadas, me han escrito un año después, que además siguieron haciéndolo, y una editorial vio las muñecas y de hecho las contrataron, no para las muñecas, sino para escribir libros con artesanías locales del Perú. Entonces, ir por distintas zonas buscando artesanía pequeña que puede venir como regalo con los libros y contar historias que no estaban... Y ahora lo están haciendo en Ecuador, en Colombia, en Bolivia y en Perú. Siguen trabajando con la editorial. Y así, tengo 7 negocios en los 5 años que estoy en Perú que siguen de esto. Pero han utilizado el capital social, sus networks, sus amigos para generar valor y agregaron algo en lugar de solamente para que te den el dinerito. Entonces, esa es otra de las ideas cuando uno trabaja en empresas, es qué capital social tengo, qué parte de mi entorno económico, qué anexos tienes, cómo puedo generar soluciones gana-gana, qué hay, cómo me puedo relacionar con los distintos stakeholders y dónde no tengo. Si no tengo y no conozco a nadie, no puedo hacer esto y quiero entrar en tal mercado, ¿cómo genero relaciones para poder tener esos impactos positivos? Algo que me pareció también interesante... Si ustedes miran tanto el que presentó el caso de Wok y Mauricio que presentó el caso de hoy, si piensan en el fondo, los casos exitosos eran los que se preguntaban cómo puedo hacer para mejorarle la vida o para tener un impacto positivo con todos los que yo entro en contacto. Entonces yo voy a hacer sándwiches. ¿Con quién entro en contacto? Compro acá, ¿a quién le compré? ¿En qué mercado? Compré en el mercado central, lo hizo la señora que trabaja en la casa y esto le dio un ingreso extra, agregué algo a estas chicas, estas señoras no sabían hacer el packaging, no tenían la cadena. Entonces los que tenían en el fondo un genuino interés por hacer algo que le mejore la vida a otros, además de ganar dinero, ¿no?, tenían proyectos mucho más elaborados. Entonces creo que en el fondo esa idea de impacto, de generar el impacto positivo, y sobre todo en una generación millennial, ¿no?, puede ser muy motivador para entender la responsabilidad social. Mis evaluaciones, además, nunca tuve mejores evaluaciones como profesora, porque realmente la gente salía terriblemente inspirada. No se mueve. Y otras cosas las que valoraron de tema de innovación es que fue la primera vez que nos hicieron salir de la caja, que no nos dieron resultados, que no había pregunta correcta o incorrecta, que tuvimos que buscar alternativas, ¿no? Entonces, el salir de la clase... Y el pensar que la educación no se da solo dentro de un aula era algo que les motivaba mucho. Y también empezar cómo puedo hacer esto en mi empresa para motivar que la gente piense o trabaje de otra manera. También, y esto creo que fue algo bueno como institución, me di cuenta que lo que aprendí en marketing era útil, ¿no? Había un montón de cosas que decía... Claro, pudieron juntar y vieron de los proyectos, además, bueno, en el feedback que yo daba después de la presentación, sobre todo cuando veía algún concepto que tenía que ver con costos, con finanzas, con marketing, siempre traía lo bien que lo habían presentado. ¿Y dónde aprendiste esto? ¿En qué profesor? O cuando no había algo, le digo, ¿ustedes no vieron economía? ¿O tú no viste? ¿Qué ves en contabilidad? ¿No? Entonces, tratar de relacionarlo como decir, bueno, este es el momento de hacerlo. ¿Por qué cuando entran a responsabilidad social dejan todo lo que aprendieron en todos lados? ¿No? Entonces, ¿por qué pasa lo mismo? Cuando uno va a una empresa y va a hacer responsabilidad social, se olvida de que sea rentable, de que tenga impacto, de que hay que medirlo, de que tiene que tener una factibilidad, de que a ver cómo se sostiene en el tiempo, si es autosostenible después de que empieza. Entonces, todo ese tipo de pensar en el tema de los proyectos, ¿no? Y por último, los alumnos se dieron cuenta, y creo que lo más interesante es que podía haber un proyecto exitoso de cualquier tipo de idea.
que era más importante el liderazgo entre ellos y la ejecución que la idea brillante, ¿no? Que aprendían mucho más, tenían una idea y aprendían de lo que pasaba por el camino. Tenía unos alumnos que hicieron unos stickers con unas chicas voluptuosas con frases de sostenibilidad. Y por suerte habían gastado solo 5 soles. Después de que vendieron se dieron cuenta que no vendían nada porque eran bastante ordinarias, pobrecitas, los stickers. Pero a la gente les encantaron las frases de sostenibilidad. Y dijeron, ay, a mí me encanta la frase de sostenibilidad, pero no voy a ponerme eso. Entonces, ¿dónde te gustaría la frase? No, a mí me gustaría en un polito, en una camiseta, remera, según el país, no sé cómo se dice en cada lugar. Entonces terminaron, solo le quedaban 5 soles, fueron a un lugar muy barato de Lima y hicieron una. Crearon un grupo de Facebook, pusieron esa con una frase y dijeron, díganme qué frase de sostenibilidad, se las enviamos, si ustedes compran, depositen en el banco, porque necesitaban prueba de compra. Bueno, todo el mundo empezó a recomendar frases, sacaron un montón. Después uno de los chicos era de Arequipa, que era una provincia, el tío tenía un gimnasio, un colegio, que tenía un gimnasio y tenían que entregar las remeras antes, los politos, antes de venir a la clase. Entonces se fueron a Arequipa y organicemos un evento, porque eran todos sus amigos los que habían comprado, además. Otro tocaban una banda, se pusieron a tocar la banda, armaron para entregar todas las camisetas que ya las habían pagado, entonces las pudieron producir. El chiste era, me dieron una a mí, es que eran biodegradables, porque la lavabas una vez y desaparecían, dando una calidad pésima. Pero ese, bueno, es la primera. Y lo que se dieron cuenta, una tenía relaciones con una ONG, dijimos, vamos a hacer un evento ambiental. Y empezaron a crear cosas, bueno, tuvieron sponsors, comida, porque en Perú no hay nada que no sea con una pollada, con pollo, con comida, imagino aquí en Colombia debe ser parecido. Bueno, ganaron 40.000 soles. Ganaron 700 soles, 600 soles con los politos, pero del evento sacaron 40.000 soles. Bueno, ahora están organizando eventos de temas con reciclaje, juntan papeles, porque ya habían empezado a tener, se dan cuenta que las ONG les organizaban, se empezaron a mover, y ahora tienen otro que si lo miran en interés, tienen otro que se llama Pachanga, que no tiene nada que ver con sostenibilidad y hacen fiestas por todo el Perú. O sea, la idea de negocio dieron cuenta también, ya no es responsable, pero se dieron... ¿Qué es lo que era interesante de este proyecto y que se dieron cuenta? Es que no era la idea, era aprender en el camino y escuchar y ver de dónde venían las oportunidades y tener la capacidad de cambiar, ¿no? Y tener la capacidad de mejorar. Y lo que vi en un montón de evaluaciones en los diarios era que no solo aprendieron de responsabilidad social, pero aprendieron mucho más sobre sí mismos, sobre cuáles eran los miedos, cuáles eran sus retos, lo que les costaba vender, el tema del liderazgo, cómo gestionar grupos, buscar un proyecto responsable tiene que ver con gestionar un montón de cosas, y no es solamente decir, a ver, ¿cuál es la idea? Vamos a pintar una escuela, o vamos a hacer una capacitación a las señoras en tema de violencia de género. No, ¿cómo se gestiona el proyecto para que realmente tenga que tener toda esa coherencia? Entonces, un poco resumiendo lo que les comentaba en el tema de sostenibilidad y de enseñar, es la importancia de focalizar en impactos, ¿no? Y no en actos. La responsabilidad social, por lo menos en el Perú, muchas veces tiene nombre y apellido, son personas que hacen cosas, son actos, en lugar del impacto que generan positivo. Y a veces hacen cosas que creen que son buenas, pero que los impactos son pésimos. Y nadie se preocupa ni siquiera por medir que lo que hacen es bueno, realmente tiene el impacto deseado. Esto que les comentaba, una vez me contrataron de una minera que operaba en la selva, pues decía, hemos construido una escuela, hemos puesto libros nuevos, hemos puesto aislamiento contra la humedad, hemos hecho todo esto y los niños no van a la escuela. Esta gente no valora nada, esta gente, ¿no? No puede ser que pusieron la escuela, pusieron libros, todos los chicos no van a la escuela. ¿Por qué no van a ir a la escuela? Entonces me puse a conversar con la gente y lo que pasaba era esto, que está muy bien, como usaban tierras que eran antes partes de esa comunidad, le habían pagado por esas tierras, entonces, y les pagaban mensualmente o semanalmente, les daban cierto dinero. Cuando le daban ese dinero no había dónde comprar, entonces se iban a Iquitos, que estaba 3 horas en barco, 4 horas en barco, y había uno al día a hacer las compras. Como se iban una hora al día y son padres responsables, se llevaban a los hijos, porque no lo van a dejar solos en la comunidad. Se llevaban los hijos, como mínimo lo llevaba un día de ida, un día de vuelta, ni iban a la escuela. No entendían el público. ¿Habían hecho algo bueno? Sí, creó una escuela. ¿Daban el dinero, era correcto? Sí, porque tampoco les correspondía por la tierra. Pero el impacto era terriblemente negativo, los chicos no iban al colegio. Entonces, uno cuando piensa estos proyectos tiene que tener muy claro con quién trabaja y tratar de evaluar los impactos. A veces uno no puede anticipar todos, pero claramente debería minimizarlos. Y el eje de negocio también tiene impactos y uno debería tratar de trabajar. Lo otro era el framing, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja en responsabilidad social, es cómo presenta esos proyectos. Y lo que le decía, en las escuelas de negocios, por lo menos en el Perú, funciona mejor armar un business case que armar el tema ético. Uno puede llegar después al valor ético que tiene esa decisión, pero si uno no lo alinea
con el modelo de negocio, con bajar costos, con generar confianza, con sostenibilidad futuro, a veces no es a corto plazo, a veces es más a mediano plazo la rentabilidad o la vuelta al proyecto, es muy difícil que se generen proyectos sostenibles. Si miran los dos casos de hoy, exitosos, los dos eran terriblemente alineados con el modelo de negocio y económicamente viables. Es terriblemente difícil de encontrar eso y no todo el mundo lo logra, la mayoría no lo logra. Pero yo siempre les digo, si ustedes no lo logran, que vienen a la mejor universidad del Perú, ¿qué le va a hacer? Entonces digo, esto es un reto, si ustedes no lo hacen, es culpa de ustedes, no es culpa, o sea, es un reto, la innovación es un reto hacer negocios de otra forma, ¿no? Y después lo otro que les decía es las clases magistrales, esto que estoy haciendo acá hablando y hablando y hablando, en general suelen en responsabilidad social soñar como que uno está tratando de convertir al público. En mi caso no ha funcionado muy bien, ha funcionado mucho mejor cuando uno trabaja con aprendizaje experiencial, cuando uno trabaja con casos, cuando uno combina, y he visto que sobre todo el aprendizaje experiencial y por parte de la investigación, lo que sale es, hemos usado unas medidas de autoeficacia que se llama self-efficacy, y es una de las mejores cosas que funciona para predecir los proyectos exitosos. Entonces, el aprendizaje experiencial suele generar una mayor sensación de autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia? Creer que uno puede hacer algo. Entonces, a mí me pasaba en la clase que cuando yo hacía los casos Harvard, los solucionaban perfecto, pero cuando les preguntaba al Perú, lo primero decía, sí, pero esto en Perú no se puede hacer. Entonces, que se den cuenta y con un poco de experiencia que sí se puede hacer, no es perfecto, no va a ser una solución para siempre, pero se puede ir aprendiendo, y hay casos y temas exitosos, genera una motivación personal. Porque creo que casi todo el mundo le gusta trabajar en una empresa responsable, en una empresa que tiene impacto positivo, donde uno se siente orgulloso de contar las cosas, además de ganar dinero, ¿no? Entonces, era eso, era el tema de la importancia de inspirar, de generar motivación positiva y de generar la posibilidad de que son ustedes los que los pueden hacer y no es que les vamos a dar una receta acá. Bueno, ese era un poco, y si quieren abrir la discusión, si después queda el tema de la currícula, podemos conversar aparte, podemos abrir un poco, porque nosotros hemos hecho todo un proceso, de hecho hemos diseñado toda una medida para medir todos los sílabos, todos los sílabos de todos los contenidos, hemos hecho un diagnóstico de dónde faltaba, dónde había más, dónde había menos, hemos hecho todo un rediseño y estamos trabajando un paper que todavía no está terminado con otra profesora para publicar del proceso que hemos hecho, pero eso también les puedo comentar luego. Si alguien me quiere hacer preguntas, quiere comentar sus propias experiencias, no sé. Sí. A ver si puedo definir y concretar. Sí. Para mí la responsabilidad social, como yo lo veo, pues lo veo un tema bien amplio. En cualquier institución o en cualquier empresa, pues yo veo que tenemos responsabilidad social con la comunidad, con las personas a quienes le damos servicio, con los empleados, es demasiado amplio, es macro, como tú dices que tú ya estás en macroeconomía, pues la responsabilidad social es macro. Entonces me pregunto si muchas veces pues puedo tener los mejores cursos de responsabilidad social. A lo mejor no soy lo suficientemente justa con mis empleados, pues es posible, ¿verdad? A lo mejor con la comunidad, porque a veces yo veo en la calle, pues se hacen muchas cosas dentro y se quiere tener la institución bonita y todo. Pero a lo mejor quiero quitar unas cosas que a lo mejor a mi entender, pues es bonito quitar ese árbol, como a veces la gente cuando tumba un árbol porque le molestan las hojas. En el caso, pues a veces tú tienes alrededor de donde tú trabajas una serie de quizás negocios pequeños que no será lo más bonito, pero dan un servicio. Y a lo mejor te las ingenias para sacar a esa gente del mercado. Y entonces, ya eso no, ya no lo estás considerando responsabilidad social. Hay empresas que hacen esas cosas, pero eso no sería responsabilidad social. Justamente la responsabilidad social, si bien el tema es amplio, si uno mira Es eso, amplio. tiene 7 principios y 7 temas. Y la idea, por ejemplo, que los 7 principios se crucen con los 7 temas, o sea que uno va a 49. Uno habla de respeto de los stakeholders, del tema medioambiental, del respeto de la comunidad, de valor. Hay miles de temas que uno puede empezar a trabajar. Obviamente que nadie puede trabajar todo, por eso no es certificable. Es bien difícil. Pero si yo soy una minera, hay ciertos impactos gordos. El tema ambiental, el tema de la salud de mis trabajadores, el tema... O sea, hay prioridades. Si yo soy una universidad,
yo puedo agarrar y decir que voy a reducir las emisiones de carbono. Está muy bien, se ve bonito en el reporte, pero eso no es el principal impacto que tengo. El principal impacto que tengo en responsabilidad social es el conocimiento que genero. Si yo no tengo transversalizada la responsabilidad social y si mis estudiantes no van a tener un impacto positivo en el mundo, ya como core business lo estoy haciendo mal. Entonces, por más que haga voluntariado. Entonces, de nuevo, ¿cuál es mi negocio? ¿Cuál es lo principal? Yo puedo después hacer todas las otras cosas. Lo primero que una empresa seria que hace responsabilidad social debería ver es, y eso te digo es la parte más difícil, yo con eso empiezo mi curso. Les pido a los alumnos, en su core business, identifiquen impactos. Cualquier cosa, ¿sabes? Salen porquerías. Y a mí también me cuesta, ¿eh? Pero a medida del curso lo vamos trabajando y vamos viendo mejor. Si miran WOC, se dio cuenta, impacto en los clientes, impacto en la pesquera, impacto... Sí. Podría tranquilamente haber dicho, digámosle a los trabajadores que no impriman papel. Eso también es un impacto. Pero la idea es, ¿qué va a generar un mayor, están haciendo reglas rojas, o un mayor impacto positivo que tenga que ver? 2 preguntitas más, ¿puede ser? Dada la amplitud, la ramificación que hay por el tema de los stakeholders para tratar la responsabilidad social, al hablar, a aterrizarlo a educación, sabiendo que en el ámbito de educación, desde ahora lo hemos visto desde el área de economía y administración, clarísimo, pero en una universidad hay diversas facultades, ¿verdad?, ciencias. ¿Cuál sería, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ese contenido específico, clave, de base que tiene que estar en las currículas para tratar este tema de responsabilidad social? Me imagino que con el enfoque de impacto en todas, pero un contenido básico elemental. Hay muchos contenidos básicos en cada área. Yo creo que uno que puede empezar a trabajar, te puedo hablar en particular, no sé, en casos de contabilidad, uno puede hablar de las contabilidades paralelas, de la informalidad, o sea, contenido puede haber muchos. Lo que a mí sí, desde el punto de vista universidad, y es clave analizar el contenido, porque eso es la formación que uno va teniendo, pero el contenido no es solo el contenido del sílabo en función de los cursos que uno tiene, a veces son los casos que uno pone, a veces son las preguntas que uno hace, a veces la pedagogía que uno utiliza. Entonces, yo creo que la responsabilidad social se puede transversalizar en la currícula de muchas maneras diferentes. En muchos temas más duros se usa con casos. O sea, en vez de decir vamos a ver responsabilidad social hoy, o vamos a ver temas medioambientales, o vamos a ver efecto negativo, desigualdad social, no sé, en lugar de ver eso, es ver casos que generen debate. Yo creo que también una parte de esto y es un poco lo que salió de mis alumnos. ¿Cómo puedo mejorar la vida a otros? ¿O cómo puedo generar un contenido que tenga un impacto positivo en el Perú? Entonces yo creo que como universidad lo que nosotros entendemos es, nosotros tenemos que formar gente responsable que tenga un aporte positivo al desarrollo del Perú, que ganen dinero, pero que generen empresas que cambien el entorno y que mejoren, no todos los temas. En el Perú hay temas clave. Hay temas de inclusión, hay temas de desigualdad, en Estados Unidos son otros, en Canadá serán otros, pero ¿cómo generamos como universidad un cuerpo de conocimiento desde la investigación? Y muchos de nosotros hacemos investigación aplicada. ¿Cómo trabajamos con otros grupos de interés, con el Estado? ¿Cómo nuestros centros de investigación se vuelven relevantes para que los temas que trabajamos tengan un impacto en la sociedad? Esa es nuestra interpretación, no te digo que sea la única. ¿Y por qué es gana-gana? Porque si nos volvemos relevantes y trabajamos con el Estado, muchas veces conseguimos financiamiento para más investigaciones, para más consultoría, para más cosas que te dan recursos que a veces son más complicados. ¿Tienen algún modelo de medición para cada impacto? Es decir, por el impacto organizacional, acá en la Universidad del Pacífico lo estamos viendo de esta manera y cognitivo, y somos una universidad socialmente responsable porque la suma nos da tanto. Tenemos un informe de sostenibilidad típico. Y también estamos trabajando con el ISO, hemos armado una metodología para medir toda la currícula y para ver los casos y las cosas que estamos trabajando. Es este paper que te estoy diciendo y es una parte, un modelo que estamos construyendo. También con François Vallée y con Matilde Schwalf, que era la vicerrectora, ahora dirige el Centro de Ética y Responsabilidad Social. Tenemos una metodología que se trabajó con AUSHAL para responsabilidad social universitaria. Esa la puedo compartir porque es pública y se trabajó con toda la red de universidades jesuitas. Yo creo que tengo mi email al final, se los paso, si lo quieren se los podemos publicar. Hay como 2 o 3 mediciones de esto y lo estamos haciendo, y si hay distintas áreas en las que medimos y hacemos el reporte. Si eso les interesa se los puedo pasar. Sí, mi pregunta es, ¿cómo has trabajado con los docentes?
Yo soy docente, pero pasé a ser decana. Y después es terrible eso, porque uno le da una sensibilidad de empatía diferente. Ahora, uno se acordaba. Para mí, yo trabajé esto en 2 universidades. Estuve en 2, no voy a nombrar la otra que trabajé. Ya me está haciendo 3 rojos. ¿Sí? Con todo esto y cierro. En la primera universidad salió pésimo. Y en la Pacífico salió bien. ¿Cuál fue la diferencia? En la primera universidad se presentó como algo obligatorio, ¿no? Si bien yo lo estaba queriendo hacer ahí, el decano de ese momento fue y dijo, tenemos que hacer esto porque viene la acreditación, porque viene no sé qué, porque tenemos que hacer el informe, y yo quiero ver en todos sus sílabas. Entonces yo después les fue a explicar a la gente qué era responsabilidad social, cuáles son los principios, ustedes cojan lo que quieran. Me odió todo mi compañero de trabajo y fue pésimo. En la Pacífico lo hicimos diferente, trabajamos con sus propios contenidos y dijimos, si no tienen nada, no tienen nada. Pero los que tienen, pongámoslo y que se vean. Y los que no tienen y les interese, vamos a armar todos estos talleres que son voluntarios. Algunas no se pueden, a algunos los profesores no les interesa, pero por lo menos también les dejamos, recuerden que nuestra misión es esto y tenemos que hacerlo, o sea, tampoco light, ¿no? Nosotros decimos esto, pero bueno, está bien si no lo incorporan y tratamos de incorporar muchísimos simuladores, métodos multimedia, que además vengan a aprender algo, que además, vengan, les vamos a presentar casos, les vamos a mostrar lo que hay. Entonces hicimos todo un trabajo aparte nosotros antes, y separamos a la gente de finanzas, economía y contabilidad por un lado, a la gente de marketing por otro. Sí, porque los intereses son distintos. Y si uno pone solo a los economistas junto con, no sé, con nosotros, te arruinan todo. Entonces hay que juntarlos solos y hablarles, como yo soy economista, tengo un lenguaje económico, entonces separarlos, pero primero involucrar a la gente. Y lo otro que hicimos es trabajar en nuestra propia definición de responsabilidad social. Dijimos, esto es el ISO, esto es lo que hacemos, estas son definiciones, cómo creamos algo y involucramos a la gente que participe. Obviamente no participan todos, hay muchos que no les interesa, pero por lo menos eso creó una masa crítica para tener cierta credibilidad en los cambios que íbamos a hacer. Entonces, cuando se hizo los cambios de la currícula, ya se había trabajado, ya había un proceso de talleres y ya había unas cantidades de profesores champions que querían participar y que ya eran parte de eso, porque si uno va a trabajar a esta universidad también algo le vio a esta universidad, uno sabe que va a una universidad que trabaja temas de responsabilidad social y nos ayudó un poco a convertir a algunos. No son todos, y seguiremos, ¿no? Pero es un proceso. Bueno, muchas gracias. Y estoy disponible para lo que necesiten y les paso mi mail y referencias.